Proceso constructivo de muro de albañilería de adobe reforzado con caña. Primero se colocan las balizas, 2 maderas y 2 estacas que se empotrarán en el suelo. Sobre la baliza se colocan 5 clavos, un par en el eje, 2 adicionales para el ancho del muro y otros 2 para el ancho de la zanja. Por cada eje se colocarán 2 balizas. Luego se pondrán los cordeles separados por 60 centímetros para marcar el ancho de la cimentación, debido a que su ancho es 1.5 veces más el espesor del muro, y estamos usando un muro de 40 centímetros. Aquí se marcarán las zanjas, con ayuda de polvo de tiza y la marca de las cuerdas previamente separadas. Una vez marcados los límites de excavación se perfilará el perímetro para excavar con la barreta y para el centro se usará pico y lampa. Para obtener un fondo nivelado se procederá con vaciado del soleado. Este tendrá un espesor de 10 centímetros o 5 centímetros. Eso dependerá del desnivel del terreno. A continuación se colocarán las cañas previamente preparadas. Se pintarán con asfalto en la parte de la cimentación y con 8 clavos cada uno. Para insertarlas nos ayudamos de las marcas de las cuerdas. Nos ayudaremos de maderas auxiliares denominadas durmientes, fijas en el terreno para amarrar cada una de las cañas. Luego que éstas estén sujetas, seguiremos con el vaciado de la cimentación. Para la sobrecimentación se usará un encofrado de madera y se procederá con su respectivo vaciado. Encima se marcará una X a 45 grados con la finalidad de mejorar la adherencia entre el mortero y la parte superficial del sobrecimiento. Luego se humedecerán. A continuación se colocarán los primeros adobes humedecidos, verificando su nivelación de cada uno en forma horizontal y de forma vertical. Esto a través de las herramientas del nivel y la plomada. Luego se definirá el alineamiento con ayuda de cordeles, como una guía para poner los adobes intermedios, y se asentarán con mortero en las aberturas verticales. Este proceso se repetirá en todo el perímetro y en cada hilada hasta completar el muro.
herramientas. En los materiales vamos a utilizar la tierra, el agua, el adobe, la geomalla y la rafia. En las herramientas tenemos la escuadra, la wincha, el nivel de mando y la regla de madera. Lo primero es hacer el trazado y el excavado en el terreno con las balizas de madera. Vamos a colocar por cada eje 2 balizas. Vamos a colocar los clavos para hacer el cimiento, 5 clavos. No necesitamos el del solado, ya que la profundidad va a ser de 0.80 centímetros, el cimiento de 0.60, el sobrecimiento de 30 y el ancho será de 0.60. Vamos a colocar el anclaje de la geomalla en el sobrecimiento. Tenemos que tener en cuenta que la altura del sobrecimiento es de 0.30 centímetros, por lo que el vaciado será en 2 partes rápidas al instante. Lo primero que estamos haciendo es el vaciado en los 2/3, como vemos. Después se pone el anclaje de la geomalla que tiene que salir por las aristas, pasando la tabla de encofrados y después poner las piedras encima de la geomalla, para que ésta no se pueda mover y tenga mayor resistencia al vaciado que se va a hacer. Después, teniendo la mezcla ya hecha en el sobrecimiento, encima del sobrecimiento vamos a colocar un clavo y vamos a efectuar el rayado, para que el mortero tenga la mejor adherencia con la parte superior del sobrecimiento. Al día siguiente, que ya se secó, agarramos la brocha y la pintura y la vamos a pintar en el sobrecimiento para realizar la construcción de la primera hilada. El adobe maestro tiene que tener contacto con el mortero. Con un clavo en el sobrecimiento se coloca el escantillón, ya que cada línea del escantillón definirá la altura del muro al realizarse. Tenemos que tener en cuenta también que la separación es de 0,10 centímetros, 8 centímetros que le corresponde al adobe maestro más los 20 centímetros de la junta, que eso sumaría los 0,10 centímetros. Después verificamos la horizontalidad en ambos lados. Si está movido, rectificamos con la coma de la goma hasta que la burbuja se encuentre en el centro, y así vamos a poder hacer la rectificación. Después comprobamos la verticalidad con la plomada. Se verifica hacia 2 caras después, colocando el adobe maestro en el otro extremo, luego a través de los lados maestros en cada esquina. Vamos a verificar el nivel de ambos adobes. Para eso vamos a usar la regla más grande de aluminio. Después definimos el alineamiento y colocamos la primera hilada. Todos los adobes se tienen que verificar. La horizontalidad de cada uno tiene que estar perfecto. Después ya se puede quitar el cordel para poder nosotros colocar el mortero y hacer las juntas verticales con la ayuda del badilejo. Es muy importante en esta parte usar el badilejo, ya que nos va a ayudar en las juntas verticales. Después con el fraguador, para que no haya un desperdicio sobre la primera hilada que vamos a construir. Como vemos, vamos a colocar la rafia con colores llamativos. Se tiene que cortar la rafia de 70 centímetros, 40 centímetros por el espesor de muro y 15 centímetros que tienen que salir a cada lado. Lo distribuiremos cada 30 centímetros. Estas van a permitir el amarre adecuadamente el empalme del anclaje, el anclaje de geomalla. Es importante colocar en las esquinas como mínimo 10 centímetros para estabilizar las rafias. Se coloca un poco de mortero en el nudo y después comenzamos con la segunda hilada. Vamos a verificar la verticalidad, que sea cada 30 centímetros, para colocar la rafia de la misma forma que se coloca en la primera hilada. Después tenemos que tener en cuenta que las hiladas impares tienen que estar juntas y las pares igual. Aproximadamente en 2 días, vamos a realizar el levantamiento del muro. La última hilada donde se colocan las rafias es en la penúltima, ya que en la última parte irá la viga solera. Es importante que al doblar la malla sobre la viga solera, cubra todo el espesor del muro. Tiene que tener el doblez de 0.40 centímetros y así se podrá realizar el levantamiento de muros con geomalla. Las rafias sobresalidas se amarran desde abajo hacia arriba, entre un nudo entre la rafia y la malla. En la parte superior vamos a cortar lo que sobresale para que sea exacto al final. Por último, vamos a fijar los clavos y la viga solera. Y así culminamos con el sistema constructivo.
Ahora tenemos el proceso de construcción del tapial. Primero, tenemos la cimentación armada y el sobrecimiento. En el sobrecimiento se arma el encofrado. Usamos los barrotes que servirán para asegurar las tablas de madera y a través de los cuales se conectan los espárragos para poder deslizar el encofrado. Tenemos también las tapas transversales. Se colocan los espárragos realizando el ajuste de tuercas. Paralelamente, debemos efectuar el mortero, la tierra tapizada. Retiramos partículas mayores a 5 milímetros y la mezclamos con agua, pero de forma controlada con el aspersor, para colocar el agua. La cantidad de agua debe ser el 10% y efectuamos el vaciado de cada capa. A cada capa se le dice tongada y cada tongada posee una altura de 15 a 20 centímetros que la compactamos con nuestra wincha en las caras interiores. Marcamos las alturas y la cantidad que debe ser reducida, 5 centímetros, a través de la compactación. Colocamos tantas tongadas como sea necesario de acuerdo a la altura que debe poseer el tapial. Luego de completar la construcción del tapial y al día siguiente mover el encofrado, retirando también los espárragos con tubos de plástico embutidos en el tapial. Luego se continuará con el trabajo de encofrado en la esquina. Armamos nuevamente dicho encofrado. Realizamos el ajuste de los espárragos con las tuercas, preparamos el mortero, humedecemos con 10% de agua y volvemos a compactar cada tongada, volviendo a retirar el encofrado una vez que se haya secado y observamos la cantidad que nos falta de longitud para completar con un siguiente encofrado, las partes terminales del muro. Luego seguimos subiendo el encofrado, realizando el mismo ajuste para construir la tapia promedio de 6 tongadas. Cada tongada la vamos compactando muy bien. Al día siguiente, otra vez retiramos el encofrado. Obtendremos nuestra tapia de 1,20 metros por 0,40 por 0,60 metros y con el andamio seguimos colocando las tongadas hasta terminar el proceso. Sistema constructivo C. 1. Debemos saber que los muros son de 30 centímetros de ancho y se trabaja con una malla de 30 por 30 para el diseño y la modulación en el sistema. Colocación del eje principal. Para el trazado debemos tomar en cuenta que para la cimentación la zanja sobresale 10 centímetros a cada lado del muro. 3. Trazamos el muro tomando en cuenta la ortogonalidad. Eso se verifica con la escuadra de albañil. Paso 4. Colocamos los cordeles para definir los límites del perímetro. Los clavitos colocados en los extremos indican el ancho del cimiento. Los otros clavitos nos indican el ancho del muro y el del medio indica el eje. 5. Trazado de límites de cimentación. Se refuerza el encofrado con tablas de madera y se le da forma al muro con el encofrado con una madera diagonal. Formamos el triángulo con los 30 centímetros a cada lado. Definimos los lados del muro. Se trabaja la diagonal con mucha precisión con la escuadra del albañil. Con la ayuda de polvo en tiza terminamos el trazado. 6. Retiramos todo para comenzar con la cimentación. 7. Con la barreta marcamos los bordes y garantizamos la verticalidad de la zanja. Luego se retira el material mediante el uso de pico y pala. Vaciamos el solado. 10. Se habilitan los aceros y se realiza el trazado de ubicación del solado. Se tiene el proceso a la trampa y el tubo para realizar el doblez de las patitas cada 20 centímetros. 11. Como en el BTC, se colocan las durmientes y listones. 12. Se vacía el concreto cemento hormigón 1 en 12. 13. Construimos el sobrecimiento realizando su encofrado. 14. Se vacía el sobrecimiento. 15. Marcamos el sobrecimiento en bajo relieve. 16. Realizamos el desencofrado, limpieza y humedecimiento con brocha. 17. Se realiza la colocación del encofrado, tapas fijas, columnas de madera 4 pulgadas por 4 pulgadas y panel móvil a los 4 lados. Los tableros de triple reforzados.
también son colocados. 18. Se realiza la preparación de mezcla. 19. Se realiza el vaciado con mezcla color natural, o sea, en la primera capa, y se le echa el 10% de agua. Se realiza la compactación manual. Luego la compactación con pisón neumático a la primera capa. 21. Se realiza el perfilado de las aristas internas para emparejar, limpiar y dar acabado final a la primera capa. 22. Se realiza el vaciado con mezcla color ocre rojo, que es la segunda capa. 23. Se realiza la compactación manual, luego la compactación con pisón neumático a la segunda capa. 24. Se realiza el perfilado de las aristas internas para emparejar, limpiar y dar acabado final a la segunda capa. 25. Se realiza el vaciado con mezcla color ocre negro, tercera capa. 26. Se realiza la compactación manual, luego la compactación con pisón neumático a la tercera capa. 27. Se realiza el perfilado de las aristas internas para emparejar, limpiar y dar acabado final a la tercera capa. 28. Antes de que las alturas del segundo panel del encofrado se llene, el primer panel se sube encima de este. 29. Se continúa con el vaciado de cada capa. Al ser más alto se requiere de andamios. 30. Se continúa con la compactación manual y luego con la compactación con pisón neumático. 31. Se realiza el perfilado de las aristas internas para emparejar, limpiar y dar el acabado final, logrando de esta manera el resultado que queremos, el resultado final. Entrepisos. Primero, se deberá habilitar las piezas de madera y en la mesa de madera se debe proceder al corte de los listones. 2. Se deberá habilitar las vigas soleras. Para eso nosotros hemos medido la longitud de cada muro. En los paños tomamos las longitudes y se procederá a cortar las longitudes con un lápiz. Se deben medir los encuentros. Debemos hacer los estajes con una escuadra de carpintero, sierra y el formón. Donde hay vanos de ventana o puerta, se deberá reforzar con 2 listones adicionales. 3. Colocación de travesaños y dinteles. La geomalla se deberá clavar sobre la viga solera y amarrarla a través del alambre número 16 a los muros con adobe reforzado con caña. A 60 centímetros se colocan los arrestres de la viga solera. 4. Luego se procederá al tensado y amarre de la vigueta. 5. Después se procederá con la fijación de las viguetas. Colocamos las viguetas a distancias equivalentes. Por ejemplo, si colocamos las viguetas cada 56 centímetros, se debe dar en todo el proceso de colocación esta misma distancia. 6. Asentado de adobes entre viguetas. Relleno de barro entre vigas soleras. Entre los espacios que tenemos entre viguetas, se procederá a elegir entre 2 alternativas. Se colocarán adobes y en el cerco de la edificación se deberá echar barro. 7. Colocación de tapas entre viguetas. Se colocará el cerramiento entre viguetas, colocando tapas de madera. Son tablas de 1/4 de pulgada. 8. Asentado y fraguado de ladrillo pastelero. Se cierran las viguetas con tablas de madera y se fijan clavándolas. 9. Instalación de rastrel. En todos los lados se deberá realizar esta instalación. 10. Se coloca la lámina polietileno para echar el pastel. Esto es para evitar la humedad. Sobre la lámina se deberá colocar la estructura. Primero la malla de acero electrosoldada con fierro de 1/4 de pulgada. 11. Colocación de malla electrosoldada. Aquí ya se procede con la colocación de la malla electrosoldada. 12. Vaciado de capa de compresión. 13. Instalación de piso cerámico y ya para lograr el resultado final. Iniciamos el proceso de quincha
con la habilitación de los paneles prefabricados, estos teniendo un grosor de 3 a 4 pulgadas. Estos paneles se encuentran formados por caña brava. Sucesivamente iniciamos la colocación de las columnas. Estas columnas tienen una verticalidad de 90 grados. Y aparte de eso, las columnas tienen un grosor de 4 por 4 pulgadas. Para iniciar la colocación de las columnas, iniciamos primero con las esquinas y posteriormente con el centro. Luego de colocar las columnas, colocamos las vigas de pórtico, usando un anclaje de acero galvanizado. El anclaje se encuentra en la parte interna. Para verificar si se encuentra recto, usamos un nivel de burbuja. Luego de verificar esto, continuamos con la instalación de los paneles de quincha, anclándolos en el rastrel y las columnas. Para esto usamos clavos de 3 milímetros, que servirán para posteriormente fijar la solera superior. Luego de haber realizado esto, colocamos la primera capa de barro con paja. Esta masa debe encontrarse alineada con las columnas. Luego de aplicar la masa, finalizamos colocando viguetas de 2 por 6 milímetros para poder colocar el techo. Proceso constructivo de tierra aligerada. Primero se comienza con el armado de bastidores de madera y con varillas de acero como travesaños. Los cortes se pueden efectuar a través de sierras o otros materiales de corte. Luego se taladra el pie derecho para que pasen las varillas de 3/8 o alambre número 8. Luego se prepara la tierra aligerada, o sea, el suelo fino, arcilla con paja, y se va rellenando el encofrado hasta que se quede compacta. Luego se le colocará un plástico como material aislante para que la arcilla no se pegue al encofrado de madera y el desmolde se proceda sin ninguna dificultad. Con la escalera, el sistema constructivo de ello. Lo importante es saber los componentes de una escalera. Primero comenzamos con la cimentación de la escalera. Vamos a cimentar la zanja que tiene que tener una cimentación a través de las platinas. Estas platinas tienen que tener una base de concreto. Cada zanja tiene una base de concreto, como vemos en la imagen. Y en la parte superior tiene que tener una llegada hacia las columnas. Entonces tenemos que hacer la excavación para las 2 columnas ayudándonos con el trazo y las balizas. Procedemos al encofrado y vaciado de concreto, tanto como para la zanja y para las columnas, para ambos. En la cimentación de la zanja vamos a tener platinas de acero que van a medir 1/4 de pulgada. Y asimismo vamos a habilitar la madera que se va a utilizar para las columnas, y la madera tiene que tener de medida 3 pulgadas por 3 pulgadas, que se va a utilizar para las zancas. Como ve, está la madera empotrada, es importante preservar la madera con brocha. Asimismo, para que ésta pueda tener una impermeabilización y poder preservarla con pintura asfáltica con la ayuda de las maderas auxiliares. También hacemos el uso de la plomada. El montaje que vamos a hacer en la zanca: se apoya la zanca en la parte inferior fijando con las platinas, y en la parte superior formando un pequeño pórtico de madera
con 2 columnas y una viga de la parte superior. Esta zanja también tiene la posibilidad de que tenga una unión metálica entre la parte horizontal y la parte inclinada. Después de eso vamos a proceder a la instalación de los pernos en la platina en la zona de cimentación. Esta va a estar fijada, la zanja va a estar fijada en la parte superior y en la parte inferior. Se procede después a colocar los contrapasos, teniendo en cuenta la madera de 1 pulgada por 7 pulgadas. Después se coloca las tablas de 1 pulgada por 10 pulgadas, que serían estas tablas nos van a servir para los pasos. Es un poquito más gruesa. Después la fijación de los pasos es con clavos y se verifica la horizontalidad de cada uno de ellos para que pueda tener un buen nivel. Entonces, después de esto vamos a colocar las barandas, que van a ser madera de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Después vamos a hacer un rebaje para que estos apoyen en la zanja. Finalmente vamos a colocar los pernos con una llave que ayuda a ajustar posteriormente para fijar las pasamanos, y hacemos un rebaje para que tenga un apoyo a la baranda. Y así concluimos con el sistema constructivo de la escalera.